Muy buenos días, somos Marta Liliana Heredia, Mónica Hernández y Javier Morales, licenciados del programa de Educación Infantil de la Facultad de Educación. A continuación queremos presentar nuestra actividad relacionada con el diseño del sistema de evaluación cohesionado al desafío propuesto para este momento del proceso de formación dentro de nuestro curso de diseño curricular. Muy bien, vamos a hablar del sistema de evaluación de resultados de aprendizaje institucional, que está muy enmarcado precisamente en el proyecto de vida de los estudiantes, atendiendo obviamente a los lineamientos del proyecto educativo institucional y el modelo pedagógico, que está basado obviamente desde el constructivismo social y bajo un enfoque de aprendizaje significativo donde el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje está en el estudiante. Por tanto, aquí se rescata desde este sistema de evaluación al estudiante desde sus proyectos de vida. Por eso, aquí a través de este árbol queremos representar cómo se va nutriendo este proyecto de vida, tanto personal como profesional de nuestros estudiantes. Nos interesa saber muchas cosas, por ejemplo, cuál es el inicio, desde dónde parte el estudiante cuando ingresa a la universidad, con qué competencias llega, hacer todo un diagnóstico sobre él, una caracterización, lo mismo que me sostiene en la vida, cuáles son mis anhelos, qué cosas tengo para dar, qué personas hay en mi vida, cosas en las que de las que deseo desprenderme y cuáles han sido mis logros. Es decir, son preguntas que conllevan precisamente a ir construyendo estas dimensiones del ser. Por eso el estudiante como centro del proceso no solo de enseñanza-aprendizaje, sino del proceso evaluativo, se constituye precisamente en la razón de ser de todas estas apuestas que hace la institución. Ahora bien, el sistema de evaluación de resultados de aprendizaje institucional está cimentado, digamos así, en tres grandes aspectos que son, uno, el aprendizaje a lo largo de la vida, como lo declara muy bien la UNESCO y la Declaración 2030, los aprendizajes para la diversidad y la inclusión, recogemos precisamente esos pilares sobre los que está basado nuestro modelo pedagógico y el proyecto educativo institucional, y al aprendizaje para el desarrollo sostenible, atendiendo a los objetivos de desarrollo sostenible de la Declaración 2030. Pues bien, la institución ha construido este sistema de evaluación de resultados de aprendizaje, entendiéndolo como un conjunto de relaciones e interacciones entre varios elementos. Lo mismo se destaca aquí como tres, podríamos llamarlos, tres principios sobre los cuales está tejido este sistema, ¿no? Desde lo macrocurricular, pues obviamente es la finalidad que se tiene de evaluar los aprendizajes. De lo mesocurricular es precisamente de ese proceso de seguimiento y mejora continua, y desde lo microcurricular, desde los resultados de aprendizaje, es decir, todos esos procesos que nos llevan a evaluar el alcance de estos resultados de aprendizaje, a evidenciar precisamente estos resultados de aprendizaje y obviamente dentro de un ciclo de mejora continua, precisamente a partir de estos resultados. Por eso se habla de la evaluación formativa, de la evaluación sumativa, de la evaluación diagnóstica, todo bajo un marco de lo que es la evaluación integral, desde la perspectiva obviamente del sujeto, es decir, del estudiante y su proyecto de vida. También se incluyen elementos de diversidad con inclusión, que es realmente la impronta que está en nuestro proyecto educativo institucional y que permea todos estos procesos curriculares. Asimismo, tenemos la evaluación auténtica, precisamente, que es la que da cuenta de esa evaluación de los aprendizajes por competencia, pero también de esa evaluación de los resultados de aprendizaje. En síntesis, podemos hablar que esto es todo un sistema que converge precisamente en ese aprendizaje que se sostiene a lo largo de la vida, siempre enmarcado dentro de lo que es la inclusión y la diversidad. A continuación, la profesora Marta presentará los elementos de la competencia. Muchas gracias. Bueno, desde la contextualización que nos hace el docente Javier, hablando de microcurrículo, macrocurrículo y mesocurrículo,
encontramos dentro de ellas, en nuestros PAC, encontramos estos elementos de competencia que son básicos para poder trabajar con los estudiantes. Y trabajamos frente a qué elementos. Trabajamos frente al saber saber, el cual nos permite desarrollar esas competencias de conocimiento que tienen los estudiantes. Prácticamente trabajamos frente a la parte escritural, frente a la parte argumentativa, frente a la parte conceptual. Dentro de la otra parte tenemos ese saber ser, como el ser autónomo, que es como el trabajar esa parte, esa evaluación formativa. De hecho, ese liderar, esas competencias relacionadas con nuestras habilidades también comunicativas. Y tenemos frente a esto ese saber o ese complemento de ese saber hacer que nos proporciona prácticamente con el conocer qué es realmente lo que aprendimos en ese momento. ¿Dónde se realiza? ¿Cómo se realiza? Se realiza en trabajo, con trabajo en equipo, se realiza con trabajo conjunto frente a lo que hemos aprendido de esos conocimientos que tenemos. Todo esto lo relacionamos con ese saber convivir, esa entrega total del reconocimiento del otro, también por ese desarrollo realmente de competencias. En este PAC lo trabajamos frente a lo que son todas las tendencias y fundamentos de la educación infantil, porque se nos hace importante ese trabajo frente a cada una de las competencias para que los estudiantes adquieran esa fundamentación y lo puedan interpretar interpretar y asimilar para su profesión. Seguimos frente a la evaluación que nos integral, que trabajamos desde nuestro constructivismo, desde la Ibero, ese constructivismo social donde se relaciona con esa evaluación diagnóstica que tiene que ver frente a esos presaberes y a ese aprendizaje significativo. Además, lo sumamos en esa parte evaluativa, pero más formativa. ¿Frente a qué? Frente a lo que decía, a ese desarrollo de competencias frente a esas actitudes que se tienen, lo trabajamos. Y además lo trabajamos en esa evaluación sumativa que se debe tener en cuenta a nivel cuantitativo y cualitativo. Todo esto para decir que es esa enseñanza, aprendizaje en la cual el docente debe impartir y debe trabajar mucho más. En esta diapositiva citamos los autores donde trabajamos siempre Frida Díaz Barriga, trabajamos y a Gerardo Hernández Rojas, 2002. Para continuar con este trabajo, los docentes evaluamos, y ya lo retomaba, ese proceso continuo, ese proceso permanente de lo que se llama la enseñanza y el aprendizaje. Y trabajamos frente a unos pasos o unos elementos característicos que debemos tener en cuenta en esa evaluación. Los primeros son esas intenciones educativas que tenemos al poder evaluar un tema o un curso en específico. Debemos contextualizarnos con esos instrumentos adecuados y necesarios que el docente debe implementar y debe tener en cuenta en esa evaluación que se va a realizar. Recordemos de nuevo que la evaluación es una evaluación es permanente y continua. Para eso, obviamente que tenemos que tener unos objetivos, o debe ser una evaluación objetiva, debe ser una evaluación precisa y debe ser una evaluación pertinente. Pertinente hablamos de acuerdo a qué, de acuerdo a las necesidades que se tienen. Eso es importante tenerlo en cuenta. También
debemos tener en cuenta cuando hablamos de la evaluación formativa y cuando hablamos de la formación sumativa, debemos tener en cuenta esa metodología que se tiene en cuenta, que es llamada la cualitativa y la cuantitativa, con unos temas pertinentes y saber realmente por qué vamos a evaluar y para qué realmente se va a evaluar. Y obviamente que también debemos evaluar frente a lo que realmente queremos que el estudiante, sepa cómo definitivamente sepa cómo se evalúa y que el docente debe tener muy claro qué es realmente lo que se va a evaluar. Yo debo tener en cuenta esas competencias que se enmarcaron a través de esos pilares de la educación y a través de todo este modelo constructivista que la universidad propone para tener esa intencionalidad en ese proceso a evaluar de enseñanza y aprendizaje. Elementos claves a considerar dentro de este desarrollo microcurricular establecido a partir de este reto que nos reclama. Entonces hablamos de áreas, componentes y cursos y de ahí identificamos los créditos, la tipología, la unidad de competencia y los resultados de aprendizaje que previamente habíamos establecido dentro de este panorama. Así, establecemos fundamentos y tendencias de la educación infantil y aquí declaramos una unidad de competencia, tres resultados de aprendizaje y unos contenidos asociados. Frente al diseño establecido a partir del reto que se nos propone, establecemos la competencia, los resultados de aprendizaje y unos criterios de evaluación que se traducen en dos actividades clave. Una, línea del tiempo, que es un organizador gráfico, y cómo a partir de ese se evidencian momentos y tiempos acerca de la evaluación en términos de los procesos que va aprendiendo el estudiante a lo largo de lo que significa entender las tendencias de la educación en contexto de las infancias. Y el segundo ejercicio de gran peso porque reclama del estudiante un nivel comprensivo importante y a su vez unas habilidades a nivel escritural significativas. De aquí declaramos que hay la necesidad de establecer una escritura argumentativa en la que los estudiantes elaboren de manera cooperativa, por parejas o por tríos, una especie de resumen que dé cuenta del ejercicio académico. Eso desde esa construcción colectiva, que luego va a redundar en un ejercicio tipo ensayo. Aquí entonces establecemos un instrumento de evaluación donde abarcamos el primer resultado de aprendizaje, que es integrar tendencias de la educación. Aquí lo planteamos y lo sugerimos dentro de ese ejercicio propuesto. Aquí entonces llamamos un criterio que se establece a partir de unos momentos que implica la evaluación, un ejercicio en términos de establecer cuanti y cualitativamente el desempeño del estudiante y establecemos dos elementos de contundencia y de gran peso. En términos de ajustes razonables, si tenemos un estudiante que requiera un acompañamiento, bien sea porque usa lengua de señas o porque tiene alguna condición de discapacidad y que requiere francas ajustes razonables dentro del ejercicio, y algo que denominamos un ajuste emergente porque invita a hacer cuantas ajustes o cuántas modificaciones a la actividad requieran los estudiantes. Elementos como bajar un poco el nivel de tecnicismo en nuestro discurso para que el estudiante de primero o de segundo semestre logre entender a qué le estamos apuntando en términos de esa construcción
desde el colectivo y de manera dialógica del ejercicio denominado línea del tiempo. Aquí el momento 1, que es uno de los criterios, realizar la lectura comprensiva desde lo bibliográfico que se cita en el curso. El momento 2, que durante la realización de la sesión participe de manera activa durante la clase en un ejercicio sincrónico. Y dentro de lo asincrónico, que tengan la posibilidad también de participar en un foro a partir de una pregunta central. Y el momento 3, que sugiere elaborar esa línea del tiempo a partir de la lectura recomendada de manera cooperativa, se solicita realizar ese ejercicio. Y un momento 4, que es el ejercicio de socialización de ese organizador gráfico, que también demanda tanto del estudiante, de sus pares, como del docente, ese ejercicio dialógico, de feedback y de retroalimentación. Un elemento dentro de ese instrumento es irnos al ejercicio planteado como resultado de aprendizaje 3, y ese resultado de aprendizaje 3 que me declara el emplear referentes que den respuesta a las expectativas y realidades de las infancias desde ese contexto de los sujetos en contextos situados. Entonces aquí establecemos igual 4 momentos, y de esos 4 momentos establecemos el desempeño de manera cualitativa y de manera cuantitativa, y mantenemos ese ejercicio de ajuste razonable y de ajuste emergente en la medida en que se requiera hacer una tarea de abordaje diferenciado por el nivel comprensivo o las necesidades que presenten los estudiantes del grupo ya caracterizado, ya identificado en términos de esos desempeños y comprensiones de esas valoraciones que hacemos desde lo diagnóstico o desde esa valoración que hacemos desde lo formativo para llegar a eso sumativo, a eso que implica establecer un ejercicio desde la evaluación auténtica. Aquí la bibliografía. Esperamos este ejercicio haya redondeado un poco la idea que abarcamos a lo largo de esta unidad. Mil gracias.